Y en medio de esta crisis se ha producido el mayor ataque de los hutíes, que es la milicia rebelde de Yemen, en el Mar Rojo durante las últimas horas. Las fuerzas navales estadounidenses y británicas han interceptado al menos 21 drones lanzados desde Yemen. Son tensiones que se traducen como un gran desafío para el comercio marítimo internacional. Esta operación es una respuesta preliminar al traicionero ataque contra nuestras fuerzas navales por parte del enemigo estadounidense. Estados Unidos, que reiteró su respaldo a Israel solo una jornada atrás, también reaccionó a la ofensiva. Ha habido cientos de ataques desde noviembre. Estos ataques han sido apoyados e instigados por Irán con tecnología, equipos, inteligencia e información. Lo que expertos explicaron a La Voz de América. El impacto más significativo sería a nivel de costos de transportes, lo que generaría un aumento de la inflación. Recordar que a través de esta zona se transporta cerca del 12% de todos los bienes a nivel mundial. Disrupciones en esta zona generarían un uso de rutas más largas por el sur de África para conectar Asia con Occidente, por lo que incluso la ONU avanza en resoluciones que condenen dichos ataques. Mientras tanto, hacia el norte, en el corazón del conflicto, Israel confirmó haber dado de baja a otro comandante de Hezbollah. Matamos al comandante de la unidad aérea de Hezbollah en el sur del Líbano, Ali Hussein Barhi. Ali había liderado docenas de ataques con drones contra Israel. Estados Unidos, frente a los violentos actos que ocurrieron en Ecuador, reaccionó inmediatamente y condenó con firmeza los ataques de grupos armados alrededor del país andino. La Casa Blanca, a través de su consejero Jake Sullivan, dijo: Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. La administración Biden ofreció ayuda al gobierno de Daniel Noboa, pero el asesor John Kirby precisó que aún resta coordinar con Quito en qué consistiría este apoyo. Me alejaría de cualquier consideración sobre tropas militares estadounidenses o algo así. No hay planes para eso y tuvimos que acabar con eso ahora mismo. Pero ciertamente estábamos dispuestos a hablar con el gobierno de Ecuador sobre lo que podrían necesitar, tal vez alguna ayuda para la investigación, ese tipo de cosas. Pero eso es lo que es la línea ahora mismo. El Departamento de Estado hizo eco a lo que dijo la Casa Blanca y está monitoreando de cerca la situación, como dijo uno de sus voceros a La Voz de América. La coordinación con Ecuador, dijo el vocero, es continua y Estados Unidos está listo para proporcionar ayuda. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. El quinto y último debate republicano antes de los caucus del estado de Iowa, el primero en donde este 15 de enero se votará para elegir al candidato del Partido Conservador a la Casa Blanca, vio a un animado cara a cara entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Donald Trump, quien lidera las encuestas, por enésima vez decidió no participar y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, dejando a DeSantis y Haley luchar por convertirse en la principal alternativa al expresidente. Haley quiso tomar distancias de Trump. Sus formas no son las mías. Yo no anhelo venganza, no quiero una vendetta. No me tomo las cosas personalmente. Para mí se trata en gran medida de no dramatizar, no quejarse y obtener resultados y lograrlos. Sin Trump y los otros candidatos que no calificaron para este debate, todos los focos fueron para Haley y DeSantis. Sin embargo, los dos prefirieron enfrentarse entre ellos, acusándose mutuamente de mentir en repetidas ocasiones y criticando sus distintas formas de gobernar. Todo esto sin dirigirle apenas críticas al gran rival de ambos, el expresidente Trump. Haley criticó el fracaso de la campaña de DeSantis, mientras que DeSantis puso en duda la consistencia del mensaje de Haley. Creo que parte del problema con su candidatura es que ahora está siendo objeto de escrutinio. Tiene este problema de podología balística, disparándose en el pie cada 2 días al decir cosas sobre las que ahora ni siquiera acepta preguntas. Mientras tanto, en un contexto mucho menos animado y hablando muy poco de sus rivales, Trump volvió a bromear con la posibilidad de ser dictador por un día, en caso de ser reelegido presidente. Voy a ser un dictador. Por un día vamos a hacer 2 cosas. La frontera. Vamos a hacerla tan estrecha que no puedan entrar a menos que entren legalmente. Y el otro es la energía. Vamos a perforar, a perforar. Después, no voy a ser un dictador. El debate ocurrió poco después de que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendiera su campaña presidencial. Un micrófono abierto captó a Christie criticando duramente a sus rivales republicanos por no atacar a Trump. Mientras el exmandatario sigue al frente con 30 puntos de ventaja en las encuestas de Iowa, los analistas creen que algunos seguidores de Christie, los más moderados, podrían votar ahora por Haley en las próximas primarias.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.